¿Nos hemos preguntado alguna vez cuál es el manual de instrucciones de una de las fes más antiguas del mundo? Bueno, hoy nos vamos a sumergir justo en eso, el Catecismo Ortodoxo. Vamos a desglosar sus enseñanzas para entender qué hay en el corazón de esta tradición milenaria. Ok, pero antes de ir más lejos, paremos un segundo. Primero, hay que entender qué es exactamente un catecismo, porque no es solo un libro, para nada. Es más bien una guía con un propósito muy específico, y ese propósito es la clave de todo lo que sigue. En esencia, es un manual de fe. La palabra misma viene del griego y significa algo así como instrucción oral. Su objetivo es increíblemente directo: enseñar a los creyentes cómo vivir para agradar a Dios y, claro, alcanzar la salvación. O sea, es una guía totalmente práctica para la fe y para la vida diaria. Para entenderlo bien, vamos a seguir este camino. Primero, exploramos la base de todo, de dónde viene la enseñanza. Después, vemos cómo se resume esa fe en el credo, dónde se vive, que es en la iglesia, y al final, cómo se expresa todo esto en tres virtudes clave: fe, esperanza y amor. Y aquí está, digamos, el cimiento de todo el edificio. El catecismo arranca con esta idea central de las Escrituras: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo deja clarísimo desde el principio. La fe no es algo opcional, es el punto de partida, el requisito indispensable para todo lo demás. Bien, entonces, si la fe es tan fundamental, la pregunta que sigue es bastante obvia. ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las fuentes de autoridad en la enseñanza ortodoxa? Vamos a ver eso ahora mismo. El punto de partida es lo que se llama la revelación divina. ¿Y qué significa esto? Pues que el conocimiento sobre Dios no es un descubrimiento humano, no es algo que encontramos por nuestra cuenta, sino una revelación activa de Dios mismo. Es, por así decirlo, un regalo, una comunicación directa que tiene un fin muy claro: la salvación. Y claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta clave. Si Dios se revela, ¿cómo se asegura que ese mensaje se mantenga, que se transmite intacto a lo largo de los siglos? Bueno, la tradición ortodoxa responde con dos pilares que trabajan juntos. Y aquí vemos algo fascinante de la perspectiva ortodoxa. Fíjense, la sagrada tradición es la fuente original, es la fe vivida y transmitida de persona a persona, de palabra. Las sagradas escrituras, o sea la Biblia, surgieron después. ¿Y con qué propósito? Pues uno muy claro: ser el registro escrito para proteger y preservar esa tradición oral, asegurando que no se cambiara con el paso del tiempo. Esta cita del apóstol Pablo es la prueba perfecta de ese concepto. Noten cómo pone la enseñanza de viva voz y la escrita por epístolas exactamente al mismo nivel de autoridad. Para la iglesia primitiva, las dos cosas eran igual de válidas para transmitir la verdad. No había una por encima de la otra. Bueno, ya que sabemos de dónde viene la fe, veamos ahora en qué consiste. ¿Cómo se resume todo esto? Aquí es donde entra en juego el credo niceno, también conocido como el símbolo de la fe. Es básicamente la declaración fundamental de la creencia ortodoxa. Creo en el único Dios. ¡Uf! ¡Qué palabras tan potentes para empezar! Estas primeras palabras marcan el tono de todo el credo. Es una declaración de fe que es al mismo tiempo personal y comunitaria, y que condensa toda la teología cristiana de una forma que es, a la vez, concisa y fácil de recordar. Este símbolo de la fe está organizado en 12 artículos que juntos cuentan una historia completa. Empieza con Dios Padre, el Creador. Luego, la mayor parte, como ven, se centra en la vida y obra de Jesucristo. Después habla del Espíritu Santo y de la Iglesia, y termina con la promesa de los sacramentos, la resurrección y la vida eterna. Es toda la historia de la salvación en una sola declaración. Y en el mismísimo centro de este credo está el misterio central de la fe cristiana: la Santísima Trinidad. El Catecismo lo explica así: hay un solo Dios en esencia, en sustancia, pero este Dios existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son inseparables y comparten la misma naturaleza divina. Esta tabla nos ayuda a visualizar las distinciones. Según la enseñanza, lo que diferencia a las tres personas son sus relaciones de origen. A ver, el Padre es la fuente, no tiene origen. El Hijo nace eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre. O sea, tres personas distintas, pero un solo y único Dios. Muy bien, ya hemos visto de dónde viene la fe y en qué consiste, pero ¿dónde se vive y se protege esta fe a lo largo de los siglos? La respuesta que nos da el catecismo es: en la Iglesia. Para la fe ortodoxa, la Iglesia es mucho más que una simple organización.
Se le ve como el pilar y fundamento de la verdad. Una institución creada por Dios mismo para ser la guardiana de la tradición y de las Escrituras. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Es muy importante entender que no se habla de un edificio. El catecismo la define como una comunidad viva, unida por pilares muy concretos, una misma fe, una misma ley, una jerarquía y, de forma crucial, los sacramentos. Y los sacramentos son vistos como los medios tangibles, casi físicos, a través de los cuales la gracia divina se vive dentro de la Iglesia. Son momentos clave en la vida espiritual. El nacimiento con el bautismo, el fortalecimiento con la unción, el alimento con la comunión y la sanación con el arrepentimiento, entre otros. Perfecto. Hemos visto la fuente, el contenido y el lugar de la fe. Pero, ¿cómo se vive todo esto en la práctica? Nuestra sección final nos muestra el marco que lo une todo, 3 virtudes fundamentales que estructuran la vida cristiana. Y esta famosísima cita del apóstol Pablo no es solo una frase bonita, es la estructura misma del catecismo. Todo el libro está organizado para explicar cómo se fundamenta y se vive la vida cristiana a través de estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y aquí es donde todo cobra sentido. Lo que hemos explorado hoy, desde la revelación y la tradición hasta el credo y la Iglesia, todo eso forma el contenido de la primera gran virtud, la fe. Es el qué creemos y el por qué lo creemos. Y así, el catecismo nos deja con una pregunta que nos impulsa a seguir adelante. Si la fe es el cimiento, la base de todo, ¿cómo se construyen sobre ella las otras 2 estructuras, la esperanza y el amor? Esa es justamente la continuación del viaje espiritual que este texto fundamental se propone guiar.